Oye, si eres de las personas que realmente quiere marcar la diferencia, entonces sabes que es importante poner atención a lo realmente trascendente y significativo. Quédate con nosotros esta noche, suscríbete al canal. Si eres de las personas que realmente tiene más de 2 neuronas conectadas, este es tu canal. Sé parte de la comunidad, comparte la transmisión y déjanos saber que estás ahí a través de tus comentarios. Hoy estaremos platicando de la inteligencia artificial, el arte, el cine. ¿Qué se entiende por arte? ¿Qué es toda esta discusión que se está dando en torno al arte, el cine, la inteligencia artificial? Si es válido, pues todo lo que está aconteciendo. Así que quédate con nosotros y para esto tenemos un gran experto en la materia, Manuel Alejandro Escofía Duarte, quien es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac Mayab, con maestría en Estudios Cinematográficos por la Universidad de Guadalajara. De 2005 a 2015 colaboró en el Diario de Yucatán como crítico de cine. De 2012 a 2023 coordinó el proyecto cinematográfico Kino Wadi en la Wadi. En 2022 impartió 12 sesiones para la Cineteca Nacional de México, el seminario virtual El Camino a Ixtlán, redescubriendo a Oliver Stone. Y desde 2014 imparte la asignatura de formación cinematográfica aplicada en el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la UADY. Así que muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. No, al contrario, Gustavo, es un enorme placer y honor estar aquí contigo en este maravilloso espacio. Gracias. Pues dinos, creo que podríamos empezar con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es el arte? De entrada, la Pues pregunta más compleja. Mira, por supuesto que hay tantas definiciones casi como estrellas ahí en el cielo, ¿no? Sí. Y la que yo pueda darte, pues realmente poco o nada va a tener impacto en cómo se define o se redefine, pero te puedo decir qué siento yo para mí, desde mi muy particular punto de vista, qué es para mí el arte. Para mí el arte es, primero que nada, una actividad humana. Es algo que solamente el humano puede hacer. ¿Solamente? Como punto de partida, Okay. Como punto de partida para lo que vamos a tocar después. O si no, únicamente el humano, es una actividad, digamos, principalmente humana, primordialmente humana, porque es la manera en que nosotros le damos sentido al mundo. Es la manera en que lo ordenamos, en que lo rediseñamos, lo reinventamos, lo imaginamos. Muchas veces es la forma en que lo controlamos también. Y estoy hablando de cualquier tipo de manifestación creativa o artística. Estoy hablando no solo de pintura o de música, estoy hablando de cualquier actividad que involucre una solución creativa a un problema o un desafío. Que puede darse no solamente, incluso que puede darse no solamente en las artes, sino en muchas otras áreas, pero principalmente se da en el arte, porque básicamente cuando estás tratando de plasmar algo de manera formal, ya sea en pintura o en literatura o en música o en cine o en cómics o en videojuegos o en lo que sea, estás de alguna manera tratando de buscar una solución a un problema. ¿Cómo plasmo esta idea? ¿Cómo cuento esta historia? ¿Cómo transmito ese sentimiento? ¿No? Y el proceso creativo es la búsqueda de las posibles soluciones. Pero es interesante que hables de problema, porque, bueno, no lo había entendido así, ¿no? Como... Bueno, como te digo, es una percepción muy personal mía. Habrá quienes no estén de acuerdo con ella necesariamente, pero así es como yo lo veo. Es una manera de buscar soluciones creativas a un problema, no solamente en lo artístico, sino muchas veces en lo profesional. Pero estoy partiendo principalmente de lo artístico, obviamente, para no... Ok, porque puede ser no sé si sea un problema, bueno, no es que sea un problema de la humanidad, por ejemplo, el tener una obra que solamente genera una emoción, ¿no? Bueno, o sea, cuando digo problema me refiero a cómo respondo, a qué solución o qué respuesta hay a la pregunta de cómo transmito esa emoción. Okay. O sea, ¿sí me explico? O sea, cuando digo problema no estoy hablando de, ay, qué problema, ¿no? O sea, exacto. No estoy hablando, aunque por supuesto el estereotipo del artista atormentado
nos ha hecho creer que todos los grandes artistas tienen que pasar por ese periodo De trauma. de tirar la mesa Ser alcohólicos. porque no logran, que digo, eso ya es un cliché más que nada, pero me refiero más bien a cuál es tu respuesta particular a esa pregunta en particular. En este caso, como tú lo planteas, ¿cómo transmito esa emoción? Y habrá quienes lleguen a diferentes respuestas para esa pregunta. No hay una sola. Cada quien busca la que mejor se identifica con sus intereses, con sus prioridades y con su estado de ánimo, con su background, con su forma de ver el mundo. O sea, entonces es la búsqueda de esas. Yo creo que en ese sentido lo replantearía. No tanto es la búsqueda de soluciones a un problema. Yo creo que tal vez sea mejor replantearlo como, ahora que lo pienso, como la búsqueda de respuestas a esa pregunta, ¿no? Una pregunta creativa. A una pregunta creativa, sí. Que puede verse como un problema o como un desafío, pero yo creo que sería mejor tratarlo como una pregunta, ¿no? ¿Y qué particularidades tiene el tipo de respuesta que sería como el arte audiovisual o cinematográfico? ¿Cuál es la característica que lo hace especial? Lo que lo hace especial es que yo creo que, al igual que la música, nos llega directo a nuestros sentidos y a nuestra emoción. Y no solamente eso, sino que nos llega a través de diversos sentidos a la vez. El sentido de la vista, el sentido del oído, en este caso es más de uno. Y una de las, en mis casos yo siempre pongo este ejemplo. Una de las cosas que lo hace particular el cine es que, al igual que la música, primordialmente siempre nos llega de una manera muy visceral, muy emotiva. No, o sea, en pocas palabras, la reacción que tenemos ante la imagen y ante el audiovisual casi siempre es visceral, es emotiva, no es racional. Es como cuando te enamoras de alguien. Eso de que existe el amor a primera vista, pues se da. Pero no es así, perdón, cualquier tipo de arte, o ¿por qué? Puede darse con otras, pero para mí el audiovisual, igual que la música, tiene esta particularidad, que no estoy diciendo que la pintura no lo tenga, o el teatro no lo tenga, o la escultura, pero para mí, como el audiovisual, el cine, lo que hace es que utiliza dos de los sentidos más sensibles que tenemos, que son el de la vista y el oído. Y de esa manera apela de una manera más directa y de mayor impacto a nuestras emociones. O más que de mayor impacto, de muy fuerte impacto. Porque igual una escultura lo puede tener, pero yo creo que hay algo en el audiovisual que de una manera muy particular desde mi punto de vista, va a nuestros sentidos y alcanza nuestras emociones a nivel subconsciente de una forma muy característica. La simultaneidad de canales, ¿no? Exactamente. Y mira, por eso es que desde el cine mudo, desde la época, los rusos, los soviéticos, sabían de eso, por eso hacían propaganda política. Okay. O sea, después de la Revolución Rusa, la mayor parte de la población era analfabeta. Y ellos quieren no solamente que acepten los ideales de la revolución, sino que los adopten emocionalmente, que se sientan orgullosos de ser parte de esta nueva Rusia. No lo van a lograr con discursos, no lo van a lograr con folletos, lo van a lograr con algo que apele, como decía Sergei Eisenstein, el gran cineasta soviético, un proceso que él llamaba de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea. O sea, primero tienes que agarrarlos con la emoción. Por eso las películas, es muy interesante observar las películas soviéticas de ese periodo, que son películas de propaganda, apelan siempre a la emoción. Una vez que ya asimilas algo a nivel emocional, solamente después, con cierta distancia, lo puedes analizar desde una perspectiva un poco más, no que deje de ser emotiva, pero que es más racional, no tan dominada por el sentimiento. Vuelvo al ejemplo que yo uso con mis alumnos. Cuando tú estás en una relación de pareja, sobre todo cuando eres muy joven, ¿no? Digamos en la adolescencia, te enamoras y primero estás con tu pareja
y todo en esa persona es mágico. Ese embelezo. Te embelezas, la romantizas, la idealizas, no le ves los defectos. Ahora, cuando estás casado o cuando ya estás en una relación más formal que vives con esa persona, la empiezas a conocer más allá de esa emoción, más allá de ese ideal, y te das cuenta que le gusta tiene ciertos rituales raros, que tiene ciertos hábitos que no necesariamente te agradan, o sea, y te acostumbras a vivir con, y si todo sale bien, esperemos, te acostumbras a vivir con esa persona de una manera que no es que no sientas la emoción, la sigues sintiendo, pero ya es otro tipo de emoción, ya no es esa emoción adolescente, fogosa, juvenil, rebosante, irracional. Es algo un poco más templado por la razón y no tanto por el sentimiento, que no por eso deja de ser amor, pero de alguna manera conoces a la persona en todas sus caras. Ya sobrepasas la emoción y el primer gran impacto del cine para mí es emotivo, es un golpe de emoción, no es un golpe racional, es un golpe de emoción, es como cuando te enamoras, así al menos yo lo veo. O sea, el símil es cuando en la película pues ya profundizas en la historia. Claro, porque primero tienes una reacción emocional. Y después de que tengas una reacción emocional, puedes llevar a cabo, que es para mí esta parte más importante, no quedarte con lo emocional, sino que hacer todo una reflexión ya a nivel un poquito más crítico, ¿no? Para mí esa es la clave, no nada más quedarte con lo emocional, sino de ahí, luego más adelante, partir hacia lo crítico. He de confesar que no soy muy experto en cine, pero eso me llamó la atención. Entonces, ¿el origen del cine es la propaganda? No. Pero sí fue un punto importante. O sea, el cine fue creado, bueno, hay muchas versiones. La famosa, la canónica, es cuando los hermanos Lumière estrenan ese famoso aparatito de cinematógrafo en ese sótano de París. Y ya sabes, que la llegada del tren y que la gente pensaba que era un tren de verdad, bla, bla, bla. Esa es como que la versión, digamos, canónica a nivel internacional. La versión canónica a nivel estadounidense te dirá que no, que fue Thomas Edison el primero en que inventó el cine, porque él creó algo llamado kinetoscopio, que era este aparatito en las ferias donde la gente metía un centavo, una monedita y hacía girar la manivela y a través de un visor veía imágenes. O sea, te dirán que él fue el que creó el cine porque él fue el primero en diseñarlo como un espectáculo de consumo. Digo, cada quien. Ahora, si partimos de la versión que yo prefiero personalmente, que es la de los Lumière, ellos no les interesaba usar el aparato para contar historias o como un elemento o como un instrumento creativo. Para ellos era como la fotografía, pero en movimiento. Era foto en movimiento, ¿no? Era un artefacto usado para representar mecánicamente la realidad. Punto. Ya después se le da otros usos. Como ocurren los grandes descubrimientos, los grandes inventos, empiezan con la intención de hacer una cosa, pero otros visionarios lo agarran y lo usan para otro propósito. En este caso, la Revolución Soviética, los bolcheviques, pues lo empezaron a usar como propaganda y después de ahí también los nazis y muchos otros, pero no es que haya sido creado para propaganda. Al principio, después de que fue creado, a partir de la Revolución Rusa, los soviéticos la usan como propaganda y la usan muy bien. Pero creo que lo comentabas por el hecho de añadir este ingrediente que es especialmente importante en el cine. La emoción, sí. La emoción, pero la narrativa, ¿no? La historia. Sí, claro. Y a través de... Sí, por ejemplo, es un ejemplo ya muy cliché porque es muy conocido, pero en el acorazado Potemkin, cuando ves cómo el ejército ruso está masacrando a la población y ves a las madres llorando y a los niños en el piso, o sea, y la cámara básicamente te los pega en la cara. Te los pega en la cara para que sientas esa agonía y esos cortes que son de segundos, que creo que son más parecidos a algo que uno vería en los 90s en MTV, pero es un bombardeo de imágenes que te abruma y no tienes tiempo de reaccionar críticamente, solamente tienes tiempo de sentir. Pues es una técnica que fue perfeccionada por Eisenstein y por muchos otros a través del montaje y la edición. Entonces, lo audiovisual siempre ha estado conectado con la tecnología. Totalmente, sí, siempre. No podemos entender cómo ha evolucionado el cine sin entender primero cómo ha evolucionado la tecnología. Están
O sea, Entrelazados. totalmente. Entonces, ¿cómo observas el devenir del avance tecnológico en el cine? En cuanto a la inteligencia artificial, Si quieres ir por partes, por partes, pues mira, yo creo que es y parte de la razón por la que a veces es un poco difícil hablar de cine a un nivel académico es precisamente porque, a diferencia de otras manifestaciones artísticas, ha cambiado y ha cambiado a pasos agigantados en muy poco tiempo. Es un medio que está mutando, transformándose constantemente desde que empezó el cine sonoro, pasando por el Technicolor y pasando por, ya sabes, cuestiones que tenían que ver con los primeros experimentos de lo digital o sea, siempre ha estado cambiando. El cambio tecnológico siempre ha sido parte de la historia del cine y de la evolución del cine, querámoslo o no. Y todo cambio ha venido con sus pros y sus contras, ¿no? Ya desde que empezó el cine sonoro a finales de los 20, principios de los 30, todo el mundo decía que eso iba a ser el final del cine. Todo el mundo decía que eso iba a matar no solamente el medio, sino a la industria, que porque quién va a querer, a quién le va a interesar oír a los actores hablar, y que se ha perdido ese arte de la mímica y la pantomima. Y cuando llegó el color, lo mismo. Por ejemplo, Orson Welles. se perdió el sentir los grises. Sí, por ejemplo, Orson Welles famosamente hizo una sola película a color. Él detestaba el color porque decía que era muy distractor. Por eso todas sus películas, salvo esas, son en blanco y negro. O sea, pero así como se han perdido cosas, también se han aprovechado y se han ganado otras, yo creo. Entonces yo creo que cada cambio es único, cada cambio es diferente, y cada cambio hay que verlo objetivamente, en qué consiste, qué se va a perder, y también vislumbrar qué se puede ganar en ese sentido. Porque sí, partiendo desde el punto de vista que es el hombre el que utiliza o el humano, las tecnologías, pues entonces ya no lo escucho tan diferente, ¿no? El hecho de que haya una tecnología nueva. Es que siempre va a haber una tecnología nueva, o sea, siempre, imagínate, y yo creo que era algo inevitable, o sea, porque a una de las cosas que emociona mucho a la gente, y desde que empezó el cine, es qué puedo hacer que no se ha hecho antes, o de qué otra manera lo puedo utilizar, o hacia dónde lo puedo llevar, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, que los primeros pioneros hayan dicho, mover la cámara, ¿para qué? Qué aburrido, o sea, ¿pero por qué? No, está bien dejarla así, estática. Famosamente le dijeron a uno de los pioneros en ese sentido, D.W. Griffith, ¿por qué estás haciendo puros imágenes de parte de la cabeza y parte del brazo? Le decían los exhibidores, mis clientes pagan por ver un cuerpo completo, no cachitos y pedacitos, ¿no? Entonces, decir, ¿se va a perder algo? Sí, siempre se pierde algo, pero también se gana algo. Todo depende de qué tipo de cambio estamos hablando. El digital, ciertamente, el cine digital, que ahorita es la norma, ya solamente muy pocos directores con caché pueden darse el lujo de filmar en celuloide, como Tarantino, que tiene pues, todo el dinero y la lana del mundo y puede darse ese lujo, o Nolan, que ahorita Nolan es, creo que el único director a que Hollywood no le puede decir que no, porque o sea, ¿quién hubiera pensado que una película de casi 4 horas sobre la bomba atómica, de puros gente hablando, y muchos de ellos puros hombres blancos, hablando, no solo iba a ser un éxito de taquilla, sino que además iba a arrasar con los Óscares? O sea, entonces lo que él diga este tipo, Hollywood le dice, va, ¿qué quieres? Porque ha demostrado que puede encontrar la manera de hacerlo comercial. Pero ahorita, pues todo es digital. Y ciertamente el digital ha economizado mucho la producción. Ya no tienes que estar cargando esas latotas de metal con los rollotes de película y tienes que subirlo a un camión y luego de ahí a una... Hoy en día grabas una escena, si estás en Yemen
grabando una escena y tu productor quiere ver los avances, muerto de la risa, agarras el chip, lo introduces a tu compu, lo subes a la nube y en cuestión de segundos en Los Ángeles tu productor ya está viendo el avance. Entonces eso ha, por supuesto. Ahora, ciertamente en cuanto a estética, Eso, la en experiencia cuanto a estética, sí, hay diferencias. Hay cosas que ya no se ven como se veían hace 30 o 40 años. ¿Es bueno eso? ¿Es malo eso? Pues es como cuando Pues ves depende los de cómo lo programas veas. viejos de la televisión, ¿no? Que cómo se veían. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con el factor de nostalgia. No te voy a negar que ciertamente visualmente hay películas de hace 30 o 40 años que no utilizaban o abusaban tanto del digital y todavía se ven maravillosas. Pero también hay muchas películas 100% digitales que también se ven bastante bien a su manera, ¿no? Todo depende de, como tú dices, quién lo usa, para qué lo usa, qué tanto lo usa, con qué objetivo, ¿no? Sí, lo que estoy tratando de entender es, pues obviamente es una evolución tecnológica. Y es una evolución tecnológica inevitable. Que, O sea, no puedes pararla, siempre va. O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, probablemente esta asignatura tenga que cambiar de nombre dentro de 10 o 20 años, porque ¿cómo sabemos que vamos a seguirle llamando cine? A lo mejor ya ni siquiera es eso. A lo mejor ni siquiera necesitamos pantallas, a lo mejor pudieran ser chips insertados en nuestro cerebro y desde ahí elegimos qué ver. wow. No sé. Inclusive ya es una frontera, ¿no? Ya es como líquido. Pues una serie ya puede ser, es como una película. Sí, Cada sí, episodio. cosa que hace 30, 40 años, si hubieras dicho que la televisión iba a ser el espacio de experimentación y estética narrativa que solía ser el cine, te hubieran dicho que estás loco, porque la televisión era visto como un medio menor, como algo que solamente hacía a la gente desesperada por dinero, no tenía el prestigio que hoy tiene. O sea, hay románticos de la pantalla grande. No, o sea, que O sea, un literal. actor de cine Ajá. estuviera haciendo televisión se veía muy mal. Ah, ok. Se veía muy mal porque era un medio menor, era un medio más vulgar, no era. Y como era un medio muy estático en cuanto a la manera de hacerlo y de grabarlo y filmarlo, pues era visto como muy burdo, ¿no? Ahorita es todo lo contrario. En la televisión quizás se ha convertido, tal vez ya no tanto como hace unos años, pero en un momento se convirtió el espacio. Es básicamente el espacio donde ahora se hace el tipo de historias que en el cine no se hacen. Estoy hablando de cine comercial. Pero en televisión te refieres a pantalla pequeña. O sea, porque bueno, ahorita. Sí, me refiero a series, me refiero a Series. Es que también es otra confusión también, es muy confuso porque Ya no hay televisión. ya no hay televisión como tal. O sea, Sí. a ti y a mí todavía nos tocó cuando era esta cajita. El aparato cuadrado. Este aparato cuadrado que tenías que conectar y tú no podías elegir en qué momento ver los programas. Si querías ver un programa, lo tenías que ver a la hora en que se 7 de la noche en transmitía. el canal 5. Y eso es otra cosa, no teníamos voy a sonar como abuelito, pero no teníamos las opciones que tenemos ahora. Eran o Televisa o TV Azteca y te tenías que chutar lo que había allá. No había otra cosa. Entonces, ciertamente, ya las fronteras se han eliminado. Puedes verlo en la televisión, puedes verlo en tu iPod, puedes verlo en tu... Inclusive están utilizando las salas cinematográficas para exhibir pues eventos deportivos, películas. Por eso te digo, quién televisión. sabe si dentro de 10 años voy a seguir dando clases de cine. Tal vez ya ni siquiera se llame cine. Tal vez sea algo completamente diferente, no lo sé. Es el arte audiovisual. Es un arte muy, muy, muy mutable y por lo mismo muy, muy complejo y difícil de hablar, porque está siempre cambiando. Pues uno pensaría que no tanto, pero ahora que obviamente nunca había hablado con un experto en cine, pero sí me doy cuenta que en efecto, que sí ha cambiado bastante. Sí, y va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre que haya un exceso de utilización de, no sé, pantallas verdes, efectos especiales, demás y demás, a una película 100% hecho con digital, con un prompt? ¿A qué te refieres con un prompt? O sea, con una indicación de inteligencia artificial, con una... O sea, ¿qué diferencia hay entre...? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Experiencia estética en producción. Mira, lo que Desde el pasa... punto de vista del artista, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que todavía estamos empezando.
ya ni siquiera dañar la superficie, apenas acabamos de tocar la puntita con la yema de un dedo. Sí. En cuanto a cómo y para qué se puede usar. Ha habido como que usos muy específicos para problemas muy, muy específicos. Todavía no existe hasta donde yo sé, todavía no existe un modelo de producción formal basado en inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se está usando para cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, el caso de esta película que estuvo nominado al Oscar, El Brutalista, con Adrien Brody, ¿no? Que generó polémica, no sé si fue antes o después de los Oscars, creo que fue antes. Había un poco de controversia porque se supone que no sé si el personaje de Adrien Brody o de otros actores, pero uno de los personajes principales, creo que el protagonista, pues era un inmigrante europeo que viene a Estados Unidos. Y a pesar de que Adrien Brody, o el actor en cuestión, es obviamente un actor muy capaz, pues no lograba del todo agarrar el acento, la entonación que se supone que la procedencia étnica de su personaje requería. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron todos sus diálogos por un programa de inteligencia artificial y lo modificaron ligeramente para que pareciera su acento mucho más convincente. Okay. Aquí es donde entró todo un debate de, bueno, entonces, si un agente externo como la inteligencia artificial intervino en su actuación, entonces, ¿qué tanto vale la pena realmente nominarlo? No, porque eso ya no fue trabajo del actor, eso fue trabajo del ingeniero en software. Del ingeniero del programa que se usó para eso. Yo ahí personalmente te puedo decir cuál es mi postura respecto a este caso específico. Sí, claro. Yo creo que en este caso fue nada más una ayuda, fue nada más un soporte, un apoyo. Okay. Es como si me dijeras que, por ejemplo, Christopher Reeve, Superman. Ajá. Es como que me dijeras que no quisieras darle crédito a Christopher Reeve como Superman porque él no voló. Okay. O sea, fue un efecto. Sí. O sea, que físicamente él tuvo que haber volado para que su actuación como Superman tuviera valor, lo cual es una reverenda estupidez. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, o sea, entonces en ese sentido, pues solo fue un apoyo. El 95-97% del trabajo de todas maneras lo hizo el actor. Y eso es lo que verdaderamente, se supone que se está reconociendo la nominación. Ya no me voy a meter en la validez de las nominaciones y eso no. Pero en este caso yo creo que fue una tormenta en un vaso de agua, porque solamente fue un apoyo en un detalle mínimo, muy concreto, de toda una actuación que incluye, pues obviamente, el lenguaje corporal, aprenderse los diálogos, caracterización, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí hay es una ansiedad y una preocupación muy grande respecto a cómo las corporaciones, los estudios en este caso, los productores sobre todo, qué tanto pudieran en algún momento usarlo. Prescindir del Prescindir individuo. completamente del individuo y utilizarlo a conveniencia. ¿Te acuerdas que hace años, no sé si llegaste a verlo, en los 90s, había una serie animada que salió más o menos al mismo tiempo que Los Simpson y que de hecho fue creada por parte del equipo de escritores de Los Simpson? Se llamaba El Crítico. ¿Te acuerdas de esa serie? La verdad, no. No tuvo mucha difusión. Es una serie de culto. Se hizo famoso por ser una serie de culto. Y a mí la verdad me gustaba mucho. Tal vez no era tan original como Los Simpson, y Los Simpson la opacó, pero el caso es que es acerca de un crítico de cine, tipo Roger Ebert, un crítico de cine que tenía su show de televisión donde reseñaba películas, y las películas que reseñaban eran parodias de películas exitosas de ese entonces. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Mi Pobre Angelito 7. Okay. Y de que están los papás en el avión y dicen, dejamos a Kevin solo en la casa y tiene 40 años. Y ahí ves a Macaulay Culkin fumando con su barba y todo. El caso es que él trabaja para
el dueño de una cadena de televisión que está inspirado en Ted Turner. ¿Te acuerdas de Ted Turner, el millonario? Ajá. Bueno, Ted Turner fue como Elon Musk, pero en la televisión. O sea, él fue este tejano rico que compró una televisora y compró los derechos de las películas viejas y tuvo la brillante idea de transmitir Casablanca en televisión y a colores. Ah, ok. El caso es que es una parodia de Ted Turner y él desarrolla, en un episodio de la serie, él desarrolla este sistema que se llama Duke Vision. ¿Por qué se llama Duke Phillips? Phillips Vision, porque se apellida Phillips. Y Phillips dice, este sistema va básicamente a utilizar una serie de computadoras, tecnología avanzada, para cambiar el final de películas clásicas. Por ejemplo, con ese programa cambia por completo el final de Casablanca, de tal manera que al final Elsa se queda con Rick, regresa, baja del avión en paracaídas y se queda con él, ¿no? O para promocionar productos dentro de la película. Por ejemplo, en Atrapados sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, justo cuando el indio va a ponerle encima a Jack Nicholson la almohada, le dice Jack Nicholson, ¿cómo haces que esas almohadas estén tan suavecitas? Porque uso detergente de marca, no sé qué. O sea, Es el comercial. básicamente se comercializa y se abarata lo que es la experiencia cinematográfica. Okay. Con eso, para ganar dinero. Y en ese entonces era un chiste. Pero ahorita, una de las razones por las que hace, creo que año y medio más o menos, hubo la última huelga de guionistas en Hollywood, Sí. fue porque descubrieron que uno de los planes que tenían los ejecutivos era utilizar inteligencia artificial para hacer réplicas digitales de los actores, de su voz, de su cara, y poder usarlos como parte de su contrato. O sea, que de sus contratos ellos cedieran. Porque de hecho, básicamente sus contratos, los actores, lo que hacen es ceder su cara y su imagen. Derechos de imagen. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, los que son parte del elenco de las películas de Marvel, ellos tienen que firmar una cláusula en su contrato donde ellos autoricen usar su imagen como los personajes de Marvel para promociones de merchandising, ya sabes, loncheras, camisetas, juguetes. Entonces, imagínate que lo mismo querían hacer con la inteligencia artificial en cuanto a su cara. Entonces ya no habría necesidad, según esta teoría, ya no habría necesidad de pagarle a los actores, porque ya tienes... Y eso es interesante porque, por ejemplo... De hecho, por lo mismo, perdón que te interrumpa, por lo mismo fue que Scarlett Johansson demandó a Disney, Ajá. porque querían usar su cara para algo que ella no autorizó. Y fue una demanda muy famosa, ¿te acuerdas? Y puede haber Scarlett Johansson de 25 años permanentemente, eternamente con la inteligencia artificial. Sí, y ahí sí yo creo que entra en consideración una cuestión, junto con esta consideración monetaria, entra también una consideración ética. Sí. Ética, porque estás, más allá de que sean actores y que sean celebridades y gente rica, al final del día estás hablando de usar la imagen y semejanza de un ser humano. Sí. Y usarlo a tu conveniencia, sin importar la consecuencia o la repercusión. Yo, en ese sentido, eso es una de las cosas que a mí sí me preocupan, y no solamente a nivel creativo. Ve el deepfake, que ahorita son usados para memes y para bromas. Todavía te puedes dar un poco de cuenta, pero bueno, cada vez menos. Cada vez menos. Y va a llegar un punto en el que tú o yo vamos a estar sujetos a difamaciones que, aun cuando se comprueben en un tribunal, tú eres abogado, sabes de eso, una cosa es el verdicto del tribunal y otra cosa es el verdicto de la opinión pública. Totalmente. O sea, eso no se quita. Tú estás de acuerdo con eso, como abogado, lo sabes perfectamente. Entonces, yo sí, el cambio es inevitable, va a venir. Está acá, ya está ahí. Y se va a seguir usando. Pero yo sí siento que debería de haber una regulación sumamente fuerte. Oye, pero me quedé con una idea interesante. Por ejemplo, si eventualmente hay una empresa que pues decide generar una actriz o inclusive la película completa con inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, los Óscares, ¿a quién se les va a dar? ¿A la actriz falsa? ¿A la No, empresa? ahí sí no sabría decirte. De hecho, ya hay una película cuya trama es precisamente eso. Era una película
¿cómo se llamaba? No recuerdo el título. Sergio Aguilar sabe el nombre de esa película porque él la ha usado como objeto de estudio, de análisis. Es una con Robert Wright Penn. No recuerdo el nombre, pero pregúntale, él sabe cuál es. Okay. Que se hizo, creo que en el 2007, profetizó eso. Y es una película que pasó muy por debajo del radar, pero es interesante porque en muchos aspectos profetizó en cierto modo o se adelantó a todo esto. Pero volviendo a mi punto, yo creo que la regulación legal que no hubo con el Internet, idealmente debería haberlo con esto de la inteligencia artificial. Idealmente digo, porque no soy tonto, yo sé que en la práctica, por supuesto que lo van a usar con una manera mercenaria, por supuesto que la van a usar para lucrar de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque así funciona el capitalismo. Eso es lo que las corporaciones hacen. Pero por ejemplo, un individuo en cuestión que aprecie el arte cinematográfico, la experiencia estética, cuando va a estar viendo una película que es hecha 100% con inteligencia artificial o inclusive empieza a admirar a una actriz falsa o digital, pues esa experiencia va a ser la misma. Tú dices, el arte cinematográfico es visceral, la va a poder imitar y simular esa creación hecha con inteligencia artificial. Pues me viene a la mente todo eso. Bueno, mira, aquí, muchas cosas por ahí. Primero que nada, ¿existe algo que sea, al menos hasta este momento, existe algo que sea hecho 100% por inteligencia artificial? Es buena pregunta. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, al menos en el estatus en el que se encuentra ahora, y digo, a lo mejor me equivoco porque puede ser que mientras hablamos eso vaya a cambiar. Sí. Con eso de que cambia en cuestiones de segundos. Pero yo creo que, al menos hasta donde yo sé, la inteligencia artificial no opera desde un vacío, no opera desde cero. Solamente puede realizar funciones en la medida en que tú le des contextos y antecedentes para saber qué tiene que hacer. En pocas palabras, si yo le digo, hazme un cuadro de, ¿qué te gusta? Matisse, de Henry Matisse. Primero, tengo que darle a la máquina, al programa o a lo que sea, esa cosa, contexto de quién demonios fue Henry Matisse. Tengo que darle una idea de cuál es su estilo, cómo son. Tengo que alimentar a la máquina porque mientras más precisa y exacta sea la información del contexto que yo le dé, la máquina dará como resultado algo lo más cercano posible a eso que yo le estoy pidiendo. O sea, en pocas palabras, sigue siendo inteligencia artificial todavía en gran medida dependiendo de nuestra capacidad humana para imaginar. O sea, en pocas palabras, hasta ahora no existe, que yo sepa, puedo estar equivocado, una inteligencia artificial totalmente autónoma y que pueda generar pues esa capacidad de visión y de pensamiento que es humana. El otro día no leí la nota, solo vi el encabezado. Decía, no me acuerdo dónde, lo vi, creo que en una de esas notas que encuentras en Facebook. Decía que para que una inteligencia artificial pudiera llegar al nivel de capacidad de un cerebro humano, necesitaría muchísimos más, no me acuerdo qué unidades de energía, no sé. De información, Datos. Sí. Tendría que usar muchísimos más datos de los que el cerebro humano utiliza. Aunque eventualmente vas a poder decirle a cualquier programa, el futuro programa, ChatGPT o lo que sea, haz un guión estilo Oliver Stone, estilo... Sí, claro, sí. Estilo... No, y mira, ya... Christopher Nolan. Sí, mira, ya hay gente que hace, que en universidades prestigiosas como Harvard, Oxford, Cambridge, lo que tú quieras, ya hay tanto alumnos como profesores que preparan ensayos y tesis con base a inteligencias como ChatGPT y eso, o por lo menos lo que es la estructura. Pero aún ahí depende, la estructura, el ChatGPT depende en gran medida de
qué información le das, qué contexto le das. Porque el ChatGPT y OpenAI, como todo eso, está propenso a cometer errores y tiene que estarse corrigiendo constantemente y supervisando. Porque al fin y al cabo no es humana. ¿Y la experiencia estética que va a tener el usuario? Mira, yo todavía no creo que no estamos todavía, no hemos llegado a un punto en el que valga la pena hacernos esta pregunta, porque todavía no hemos llegado ahí. Puede que lleguemos a ese punto más pronto de lo que pensamos, pero creo que todavía es muy temprano para saber. Lo puedo medio reformular, porque yo sí he visto, bueno, yo estoy últimamente jugando con Sora, es un programa de OpenAI de imágenes, y ella hace videos cortitos. Pero, por ejemplo, hay imágenes hechas 100% con inteligencia artificial que sí te producen una emoción, un impacto emocional y visual. No lo dudo. Pero tú estás hablando de imágenes fijas. Sí. Yo estoy hablando de lo audiovisual y estoy hablando de una película, o sea, un producto audiovisual formal hecho por una inteligencia artificial que sea prácticamente indistinguible de algo hecho por un humano. Creo que a ese punto, que me parece un punto muy extremo, pero que creo que podría pasar en menos de lo que nos imaginamos. Creo que por el momento todavía no hemos llegado a ese punto. Pudiera ser que lleguemos pronto. Eventualmente va a llegar, definitivamente. Probablemente. Pero por eso te digo que yo creo que lo importante es que haya una regulación a nivel ético y legal sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque si no, o sea, en las manos equivocadas, quién sabe a dónde nos pueda llevar. Ahora, en cuanto a lo estético únicamente, yo espero, tal vez estoy siendo muy ingenuamente optimista, no soy una persona optimista por naturaleza, tiendo a ser como que el que hago a la fiesta siempre, con mi cinismo o con mis intentos de pseudocinismo. Pero yo quiero pensar que siempre, por más artificial que sea una película, una pintura, siempre habrá de alguna manera una mente humana detrás de eso. Por más que sea algo que lleguemos al punto de delegarle el trabajo. O sea, siempre habrá alguien, un humano que le dijo, hazme esto. ¿Qué lo ideó? Quiero pensar, no sé. Tal vez dentro de unos años me voy a comer la lengua, no lo sé, pero quiero pensar eso porque te digo, para mí el hacer arte, crear algo, es una labor primordialmente humana, es una de las cosas que nos caracteriza y nos define como humanos. Y creo que sería triste que eso ya dejara de ser una de las cosas que nos hacen únicos y nos hacen particulares en el esquema de las cosas. Tal vez suena un poquito cuadrado, un poquito conservador, pero así es como lo veo yo. Y específicamente en la industria del cine, de las personas que trabajan allá, pues ¿qué riesgos observas? ¿Cuál sería tu punto de vista? Pues es eso de la manipulación indiscriminada. El tema de los actores, el tema de los productores. Sí, mira, yo creo que en ese sentido los primeros y los más afectados van a ser justamente los gremios que los guionistas. Los guionistas y los actores, que son los que se supone que llegaron a un acuerdo, los sindicatos llegaron a un acuerdo con los estudios de que iba a haber cláusulas y regulaciones sobre cómo usar y cómo no usar la inteligencia artificial, tanto con los actores como con los guionistas. Exactamente qué cláusulas fueron, no lo sé, y qué tanto los protegen, no lo sé. Pero al llevar a ese nivel mercenario este uso de la inteligencia artificial, ellos van a ser los primeros y los más afectados, creo yo. Ahí, sobre todo porque ahí es donde entra la teoría que yo quería darte. Creo que desde hace mucho tiempo, tal vez incluso desde la era dorada de Hollywood, uno de los sueños no reconocidos ni admitidos por los ejecutivos y los dueños de los estudios es cómo poder hacer películas y no tener que usar escritores. ¿Cómo no usar humanos? Sí, porque el escritor parece broma y ha sido objeto de burla en muchas películas y series que hablan sobre la industria y sobre Hollywood.
Pero la realidad es que el guionista, el escritor, es visto en Hollywood como el último eslabón de la cadena alimenticia, el nivel más bajo. ¿En serio? Pero uno pensaría que es central. Pues sí, pero para los productores no, porque tienes que pagarles. Y muchas veces tienes que estar escuchando quejas de que, ¿por qué cambiaste esto? ¿Por qué cambiaste? O sea, por eso muchos directores y productores no les gusta tener al guionista en el set, en la ocasión, porque lo ven como una molestia. Ah, ok. Hay excepciones, pero muchas veces no los invitan. Entonces yo creo que desde hace mucho tiempo ellos están buscando la manera de poder prescindir de ellos. Hay una película también, esta es de los 90s, ojalá que la puedas buscar, es de Robert Altman, se llama The Player, el jugador. Aquí en México y Latinoamérica creo que le pusieron El Ejecutivo. Es una sátira sobre la industria hollywoodense de los años 90, porque es del 92, obviamente hoy sería una versión más actualizada. Pero es la historia de un ejecutivo de un estudio que está lidiando con el rumor de que un ejecutivo más joven va a tomar su trabajo, de que va de salida, y aparte se ve envuelto en un asesinato de un guionista. Pero hay una escena en la que él está en una junta de ejecutivos en ese estudio, en el que empiezan el ejecutivo joven que quiere su chamba, empieza a decir, yo creo que podríamos, yo la verdad siento que vanagloriamos demasiado a los escritores, los tratamos como si fueran capaces de convertir el agua en vino y hasta ahora no he conocido a uno solo que sea capaz de hacerlo. Estos sueldos millonarios que les damos por guiones, podríamos ahorrárnoslo si tan solo agarráramos el periódico, una nota, y la convirtiéramos en una historia. Por ejemplo, agarra el periódico, dicen, ok, hubo un tren que se descarriló, solamente sobrevivieron una mujer y su hijo. Ah, pues ahí está, tienes un drama de sobrevivencia a la adversidad y no sé qué, agarra cualquier otra nota, yo te puedo hacer una historia que gane un Oscar. Y no necesito a un maldito escritor al que le tenga que pagar esta millonada de dinero. Yo creo, suena sátira, y es una sátira, y suena broma. Pero yo creo que en el fondo hay ejecutivos, tal vez no todos, pero hay ejecutivos que secretamente han buscado la manera de deshacerse de ellos, y creo que algunos de ellos estarán viendo en esta tecnología como la respuesta a sus plegarias, como maná caído del cielo. Y ahora que lo dices, creo que podría pensarse igual que yo puedo generar mi propio galán de películas o propia chica. Pues hace años hubo otra película. Voy a ser el propietario de los derechos de esa imagen y esa actriz digital pues va a tener fanáticos. Estás escribiendo la trama de otra película que se llama Simón, que es con Al Pacino. Al Pacino hace eso, es un productor que está desesperado porque no tiene a una estrella para su película y crea a una actriz totalmente artificial, digital, que nadie sabe que no es de verdad, todo el mundo cree que es de verdad. Y él la controla y le dice qué hacer y qué decir. Igual, o sea, no estaría muy alejado de la realidad. Yo creo que mira, hace años pensábamos, la idea de que Donald Trump volviera a ser presidente parecía de ciencia ficción o de risa loca, ahora ya pasó. ¿Quién dice que eso no podría pasar? Veremos alfombras rojas digitales. No lo sé, pudiera ser. Pero yo sí estoy preocupado, no preocupado, si hay algún aspecto de esta tecnología en la que estoy en desacuerdo, sería del punto de vista ético. No tanto el punto de vista estético. Me preocupa más la parte ética, la parte de decencia, ¿no? En cuanto a, por ejemplo. ¿En qué sentido? Ok. Te voy a decir un caso que a mí no me gusta, en lo más mínimo, y se me hace obsceno. Agarrar a un actor que ya murió Ese es otro. y resucitarlo digitalmente. Está bueno eso. Pues eso fue lo que hicieron con ¿cómo se llamaba el de Rápido y Furioso? Con Paul Walker. Ajá. Lo necesitaban para una escena y lo recrearon digitalmente. Wow. Y lo mismo hicieron creo que en una de las últimas de Star Wars, porque se había muerto Carrie Fisher, quien hacía de la princesa Leia, que la querían volver a poner y la recrearon digitalmente. Mira,
independientemente de que parezca yo muy conservador y de que la dignidad de los muertos, hombre, estás hablando de seres humanos que no están ahí para defenderse, que tienen familia viva y que no tienen ningún control sobre cómo se usa la imagen de su papá, de su esposo, de su abuelo. Yo creo que eso ya es un límite que no se debería cruzar, sinceramente. Y además, yo creo que no le haces ningún favor a la memoria de estos actores. Por ahí escuché que quieren hacer una película de James Dean completa, recreándolo digitalmente. ¿Para qué? La verdad es que no me había percatado de esa posibilidad. Eso es una noticia que escuché. Espero que no lo hagan, porque, primero que nada, ¿para qué? Yo estoy perfectamente contento de vivir en un mundo donde solamente haya hecho 3 películas. En México reviviríamos a Pedro Infante. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no le veo ningún sentido más allá de una curiosidad mórbida. Y además todo el mundo va a saber que no es el verdadero Pedro Infante. Entonces, ¿para qué? Ahí es donde yo creo que sería muy interesante ver qué pasa con esa experiencia estética que tú dices. ¿Qué tanto puedes tener una experiencia estética con una actuación del inmuerto que tú sabes que no es de verdad? Pero sería lo mismo con uno ficticio, que sabes que es 100% ficticio, ¿no? No, y te voy a decir por qué. Porque cuando se trata de un actor en específico, sobre todo de un actor icónico, por el mero hecho de que es icónico, ya hay ciertos sentimientos y cualidades adheridos a él. ¿Ok? Ajá. Imagínate Elvis Presley. Ajá. Elvis Presley es uno de los íconos de íconos. Tú, por ejemplo, vamos a poner, no sé, Viva Las Vegas, no sé, por decir algo, una de esas películas así lerdas que hizo. Hay gente que llora cuando ve Viva Las Vegas porque le emociona ver a Elvis, el Elvis de carne y hueso, allá. El real. El real. Yo no creo que sientan lo mismo viendo a un Elvis Presley que se vea como él, baile como él, hable como él, pero sepan en el fondo que no es él. Ok. Porque eso es algo que va más allá de una simple imitación o de una simple mímesis. O sea, hay algo que no puede. Sí, o sea, no es lo mismo un actor interpretándolo a él. Por más que una representación digital de. Sí, porque yo creo que nunca va a ser Elvis, al fin y al día. Okay. Y sinceramente yo no quiero. Se va a sentir hueco, ¿no? Sí, y yo no quiero otra película de Elvis, yo no quiero otra película de Pedro Infante. Prefiero volver a ver las mismas películas una y otra vez, con eso es suficiente. Bueno, para mí es suficiente. La inmortalidad digital, eso es algo interesante porque, bueno, ponte que no revives a los que ya no están, pero alguno vivo que quiera ceder sus derechos por la eternidad, o uno ficticio 100%. Si la persona está de acuerdo, porque, por ejemplo, también, ahorita que James Earl Jones, la voz de Darth Vader, falleció, igual se hizo público que no sé qué tan consciente estaba el señor cuando firmó ese contrato, pero ellos pueden usar su voz para Darth Vader de aquí hasta el final de los tiempos. Aquí está el sol. Sí. Sí, y pueden usar la imagen de creo que Mark Hamill dio sus derechos de su imagen, y lo pueden insertar digitalmente cuando quieran, independientemente si siga vivo o no. Oye, pues muchas gracias, Manuel. Sé que ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar. No, nada más quiero informarle a quienes se preguntan qué pasó con el programa de Los Ojos de la Bestia. Ya en agosto vamos a retomar transmisiones. Estamos dándole una nueva imagen, un nuevo look y todo. Y ya en agosto. Pues sí, ¿dónde pueden encontrar más información? Los Ojos de la Bestia se transmite los viernes a las 8:30 de la noche en Radio Universidad 103.9 FM, y pueden ver también nuestras transmisiones en nuestra página de Facebook, Los Ojos de la Bestia. Perfecto. Pues muchas gracias y ya estás aquí. Gracias por el regalo de tu atención. Dinos qué te ha parecido todo esto. Déjanos un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.